Tiene la palabra la diputada Lucila de Ponte. Gracias, presidente. Bueno, también adherir obviamente a las palabras de Agustina. También en el día de hoy volvimos a ingresar a esta Cámara, junto con el diputado del FRADE y la diputada Bruera, un proyecto de ley que tiene como objetivo consolidar una política de reparación para los y las familiares de esas 9 personas que fueron asesinadas por la policía de la provincia de Santa Fe en el marco de la represión que tuvo lugar en aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre. Y entendemos que el Estado de la provincia, en este caso, pero es algo que tranquilamente puede ser aplicable al Estado nacional o a las distintas, digamos, fuerzas que tienen responsabilidad en aquellos hechos que lamentablemente no han podido obtener la justicia que merecen. Como decía Agustina, las familias de estas 9 personas aquí en la provincia de Santa Fe siguen al día de hoy reclamando por un proceso judicial que les permita determinar quiénes fueron los responsables de los asesinatos de sus familiares, y entendemos que el Estado, en este caso el Estado provincial, más allá de cuál sea el gobierno que ejercía, bueno, obviamente el Poder Ejecutivo en ese momento o quien lo ha ejercido en los años sucesivos, tiene una obligación y una responsabilidad de consolidar políticas reparatorias por el daño y la vulneración de derechos que la acción represiva generó en aquel momento. Y me parece que ese es un compromiso que no tenemos que dejar de reclamar y que tenemos que asumirlo, y por eso volvimos a presentar este proyecto que había sido presentado veces anteriores por diputados de otras bancadas y bueno, y que lamentablemente nunca pudo convertirse en ley. Y simplemente para sumarme a las palabras de Agustina y hacer una breve reflexión a 20 años de aquellas jornadas que por supuesto significaron un punto de inflexión en la historia argentina, y que la represión ejercida durante aquellos días evidentemente es algo que hoy nos queda y que obligadamente tenemos que reflexionar, pero que creo que también expresa la cara de entonces un gobierno que resultó absolutamente impotente frente a la movilización social y a las demandas sociales que nuestro pueblo en aquellos días salió a expresar con tanta fuerza en las calles, pero que me parece que también tiene que permitirnos hacernos una reflexión de más largo alcance, ¿no? Y que lo que hizo eclosión, lo que estalló en aquel momento, no fue solamente el gobierno de la Rúa, que quizás había sido gestor del epílogo de esa crisis, de un modelo de acumulación que comenzó muchos años antes, específicamente con la dictadura militar en Argentina, y que de la mano de la valorización financiera, del endeudamiento, de la fuga de capitales, consolidó para la Argentina un modelo de políticas neoliberales que tuvo su contracara y su reverso en también la profundización de la pobreza, del hambre, del desempleo estructuralizado, de la extranjerización de la economía argentina. Y todo eso fue lo que estalló, lo que hizo eclosión ese 19 y 20 de diciembre, con una sociedad que dijo basta y que también expresó en aquel momento, y que lo había hecho previamente en el proceso electoral, una fuerte crítica y una fuerte interpelación a la clase política en su conjunto, no solo a De la Rúa, no solo al peronismo, no solo a quienes en ese momento o anteriormente habían ejercido el gobierno, sino a la clase política en su conjunto, en tanto no habíamos sido, y lo hago como una crítica, pero también como una autocrítica, porque quienes defendemos la política como herramienta de transformación tenemos que seguir apostando a que la sociedad vuelva a confiar y vuelva a creer, más allá de que muchos y muchas de nosotros, por nuestra edad, no fuimos protagonistas de ese proceso y lo vivimos desde otro lugar, pero la sociedad le dijo a la política que no estaba siendo capaz de poder dar respuesta a esas problemáticas, de resolver las necesidades básicas y de garantizar los derechos fundamentales. Y a 20 años de esa fecha, creo que siempre es preciso y atinado interrogarnos acerca de qué pasó después del 2001 y qué pasó con ese conjunto de demandas que la sociedad llevó a la calle. Y un primer elemento
es que la calle se convirtió en el escenario de la protesta social porque las fábricas se habían cerrado, porque los argentinos no estaban más en las fábricas y no estaban en tanto sujeto trabajador formal como lo conocimos en el siglo XX, pudiendo ejercer el derecho de protesta en ese escenario. Y las calles, con las cacerolas, con los piquetes, se transformaron en las nuevas herramientas de protesta social, pero para poner sobre la mesa una agenda de demandas que quizás expresaba un retroceso respecto a lo que había sido el modelo político-económico del siglo XX. Y creo que hoy, a 20 años, si bien después del 2001 podemos también pensar en que hubo un proceso económico de crecimiento sostenido e incluso hubo un proceso de consolidación del sistema político argentino que hoy, aún con todas las críticas que podemos y debemos hacerle, tenemos un modelo y un sistema democrático vigoroso y frente al cual la gente sigue depositando su confianza para elegir cuál es el rumbo que tiene que transitar nuestro país. Evidentemente hay toda una agenda de demandas que tienen que ver con lo más sustancial de la democracia, que es la garantía de los derechos básicos de cada uno y de cada uno de los argentinos, que todavía no ha encontrado respuesta, que todavía la política no ha podido garantizar la resolución de estas cuestiones básicas, que a diferencia de 2001, quizás hoy ya no son los argentinos reclamando un plato de comida y por la capacidad que sí el Estado tuvo de gestionar la demanda más inmediata respecto de lo alimentario, hoy la demanda está focalizada en el reclamo por el trabajo con derechos, por la vivienda, por el acceso, como decía hoy Damaris, a territorios habitables con todos los derechos básicos garantizados. Pero hay una agenda de demandas que tiene que ver con la dignidad de los argentinos y las argentinas a la cual la política aún no ha podido dar respuesta. Y pensar también en que hoy estemos, no quizás nosotros en este recinto, pero sí la política y la sociedad argentina discutiendo nuevamente cuáles son las salidas posibles frente a una situación de endeudamiento que resulta absolutamente pesada y limitante para una economía como la Argentina, porque se tomó en determinado momento la decisión de volver a acudir al Fondo Monetario Internacional para volver a financiar un modelo de acumulación económica focalizado en la valorización financiera y en la fuga de capitales. Creo que es uno de los retrocesos más grandes que podemos poner sobre la mesa a 20 años de aquel 2001, que fue trágico, pero que tiene que ser también un aprendizaje. Así que con esto nada, sumarme y sí seguir llamando a que podamos también, desde el Poder Legislativo, que es parte del Estado santafesino, hacernos cargo de la responsabilidad que tiene nuestra provincia frente a esos 9 santafesinos y santafesinas que fueron asesinados por la acción represiva del Estado en la jornada del 19 y 20 de diciembre de 2001. Gracias, presidente.